Hola alumnos, espero que estén bien. Vamos a hacer una décima ayudantía de cálculo 2 en la que vamos a revisar uno de los temas más importantes del curso, que son integrales de línea. Y para eso vamos a hacer un pequeño recuerdo. En esta ayudantía vamos a ver temas de algo que vimos al principio del curso, que son campos escalares y campos vectoriales. Entonces, partamos viendo estos mapas, supongo que yo les presento estos dos mapas. El mapa de la izquierda representa la temperatura del océano, del mar, en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí si nos paramos en Chile, en la costa de Chile, está alrededor de 7 a 17 grados Celsius, según este mapa. Obviamente ahí pueden haber diferencias, pero es lo que nos muestra este gráfico, que dado un punto cualquiera en el espacio, que sería al final esta región de acá, que es todo el mundo, es decir, dadas unas coordenadas X, Y, nos paramos en algún punto y nos dice cuál es la temperatura, ¿cierto? Nada muy complicado. Ahora, si yo les presento este mapa de acá, supongamos que este mapa nos dice la velocidad o dónde apunta la corriente del agua en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, si nos paramos aquí, más o menos hacia el sur de Chile y hacia más o menos Australia, o sea, para allá. Ustedes se paran acá con un bote, ¿cierto? Ahí están ustedes, ahí estás tú. La corriente se supone que te va a llevar hacia allá, ¿cierto? Hacia allá están apuntando los vectores. Y vas a llegar, o probablemente subas por alguna de estas corrientes que van hacia arriba, puedes irte por acá, etcétera. Entonces, si nos paramos en cualquier punto, X, Y, en nuestro botecito, nos va a tirar hacia algún lado, ¿cierto? Y la corriente nos va a seguir tirando hacia algún lado. Entonces, hay una diferencia muy grande entre estos dos mapas, y es que uno nos está mostrando la temperatura y otro podemos interpretar que nos está dando la velocidad, ¿cierto? Entonces, dado dos puntos, esta cuestión nos va a dar para la temperatura. O sea, dados un punto, una coordenada, quiero decir, esto nos da un número, y esto de acá nos da un vector, ¿cierto? Porque apunta en cierto sentido. Por lo tanto, estos son los que se llaman campos escalares y estos son los que se llaman campos vectoriales. ¿Por qué? Porque si nosotros le pasamos, por ejemplo, dos puntos desde R2, nos va a devolver un escalar, ¿cierto? Es un campo escalar. Entonces va de R2 a R1. Y si nosotros partimos aquí, en los campos vectoriales, desde dos variables, R2, nos devuelve un vector que indica en la dirección de dos variables, ¿cierto? Nos apunta en una dirección, por ejemplo, qué sé yo, 1,1, ¿cierto? Es un vector. Esos son los campos escalares y los campos vectoriales. Entonces, si a ti se te ocurre, por ejemplo, otro ejemplo de un campo de temperatura, podría ser, o sea, de un campo escalar, podría ser, por ejemplo, las presiones, ¿cierto? Presiones en el mundo. Presión atmosférica me refiero. Un campo vectorial podría ser, por ejemplo, campo gravitatorio, ¿cierto? Bueno, si es que lo vemos desde el espacio, esto tenía una foto muy buena, pero mejor se las muestro en la ayudantía presencial, que sería la Tierra y sería la Luna, y serían los vectores de gravedad, que obviamente apuntan más fuertemente hacia la Tierra, pero también habían algunos que apuntaban hacia la Luna porque también tiene gravedad, ¿cierto? Entonces es un campo vectorial que si nosotros nos paramos en cualquier punto, nos indica la dirección del vector de gravedad, ¿cierto? Entonces ahí hay dos ejemplos más de campos escalares y vectoriales. Ahí puedes tú, si tienes imaginación, pensar en otros ejemplos. Pero básicamente esa es la idea, que uno nos entrega un número y otro nos entrega un vector. Entonces, ¿para qué nos interesa saber esto? Porque esto lo vamos a empezar a aplicar tanto en esta ayudantía como en las siguientes, y de ahí ustedes van a pegar el salto a campos eléctricos, campos de fuerza, campos gravitatorios, flujos de calor, etcétera, en los demás cursos de los siguientes semestres. Ahí se ocupan integrales, ya les he dicho, todo esto se va a ir ocupando. Bien, entonces el primer concepto que vamos a revisar es integral de línea. ¿Qué son las integrales de línea? Bueno, son lo mismo que una integral simple, podemos ver que es una sola integral, pero en vez de integrar sobre un intervalo cualquiera, a, b, se va a integrar sobre un camino o un- un- una línea específica que vamos a denominar C. ¿Cómo se escribe entonces esta integral de línea?
nosotros escribimos la integral simple sobre nuestro camino C, ¿cierto? Sobre nuestra línea. Y como es una línea, como es un camino, nosotros queremos representarla infinitesimalmente con un diferencial de largo, con un pedacito de largo de esta línea. Por eso se ocupa un diferencial de largo. Y acuérdense que lo que integramos en las integrales es una función, que en este caso vamos a ver funciones del caso más simple de dos variables, una función f de x, y. Ya vamos a ver que podemos escribir tanto campos escalares como campos vectoriales en estas integrales de línea. Entonces, ¿qué representa en el caso más simple? Esta integral de línea representa un área. Si nosotros pensamos que nuestra curva está dada por esta línea acá en azul que estoy marcando en el plano XY, puede estar dada, por ejemplo, como por una función que sube, baja, un polinomio podría ser, ¿cierto? Ahí si lo vemos en el plano cartesiano sería una cosa como así. Y por encima vamos a tener a nuestra función f de x, y. Esta función, acuérdense que si es un campo escalar de R2 a R, tiene un grafo que podríamos pensar en un plano. Entonces, partimos desde nuestra curva C hacia el grafo de nuestra función, hacia nuestra función f de x, y que estamos integrando, y chocamos por arriba con ella y tendríamos una especie de techo. Entonces, toda esta lámina que se forma esta área se puede calcular con esta integral. Cuando nosotros integramos esta función de dos variables, es lo que tenemos por arriba, y siguiendo este camino C. Entonces, eso representa en el caso más simple. Ya vamos a ver que las integrales de línea tienen otras interpretaciones. Podemos escribirlas como integrales que calculen no solo un área, sino que, por ejemplo, un campo eléctrico, un campo magnético, flujos, etc. Entonces aquí viene un concepto súper importante que necesitamos entender antes de seguir adelante, y quizás es un concepto que va a ser el más importante de esta ayudantía, quizás el más importante del curso, o quizás el más importante del semestre. Ahí van a ver y se van a dar cuenta cuando tengan sus próximos ramos de que esto de la parametrización es una de las cosas más importantes o de las herramientas más importantes que van a necesitar para resolver este tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Es encontrar una parametrización para la curva C. ¿Qué es una parametrización de la curva C? Significa que nuestra curva C la vamos a escribir en función de un parámetro. Es decir, un parámetro que va a ser generalmente t. Nuestra curva, que antes la ubicábamos con coordenadas cartesianas, x, y, z, las que sea, vamos ahora a escribirla solo con un parámetro. Y de esta manera, nuestra curva parametrizada va a ser un vector que vamos a llamar gamma de t. Una función vectorial que va a ser gamma de t. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué es un vector? Bueno, veamos un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos una función f de x o y igual a x cuadrado. Es una función que nos va a dar nuestra curva. Esta es nuestra curva, ¿cierto? Estamos solamente viendo la curva. Esta es nuestra curva que nosotros queremos parametrizar. Entonces nosotros tenemos un objetivo. Nuestro objetivo es parametrizar esta curva que depende de x y de y, ¿cierto? Depende de x y de y. Y queremos escribir x en función de un parámetro e y en función de un parámetro. Entonces, la manera más sencilla de hacer esto es decir, bueno, que x simplemente sea t y que y de t simplemente sea t cuadrado, ¿cierto? Ahí tenemos nuestra parametrización del caso más sencillo para esta curva de acá. ¿Pueden haber más parametrizaciones? Podrían haberlas. Ahí se los dejo propuesto. De esta manera, nuestra curva y igual x al cuadrado va a ser simplemente gamma de t, porque va a ser una curva parametrizada que solo depende de t, y aquí nuestras componentes vectoriales van a ser la componente en x y la componente en y. Y esta componente en x es una componente que depende de t, y esta componente en y es una componente que depende, o sea, es una componente que depende de t también. Entonces sería t y t cuadrado. Y esta es nuestra curva parametrizada en función de t. Podría extenderse esto al caso 3D y tener una componente z de t, ¿cierto? Si es que nosotros queremos considerar altura.
Pero vamos a ver el caso más sencillo, que va a ser, en este caso, 2D. Bien, al tener una parametrización de la curva C, como ya lo vimos, podemos entonces reescribir el diferencial de largo, que era este pedacito de curva, este DL, como la curva parametrizada, ¿cierto? Nuestra curva parametrizada la vamos a pescar y vamos a derivarla. Es decir, si nosotros antes teníamos t cuadrado, perdón, teníamos t y t cuadrado, ¿cierto? Este era nuestro gamma de t, me quedé sin espacio, voy a tirar esto para al lado. Si esta antes era nuestra gamma de t, nuestra gamma derivada de t va a ser derivar todo con respecto a t. En este caso sería 1 y en este caso sería 2t. A esta cuestión de acá, nosotros le vamos a sacar la norma. Si ustedes se acuerdan que la norma de un vector es todas las componentes al cuadrado sumadas en raíz, ¿cierto? Entonces en este caso sería la raíz cuadrada de, ¿qué cosa? 1 más 2t y ambas cosas al cuadrado en suma. Y como ahora nuestro diferencial de largo depende solamente de t, vamos a tener que ponerle ahí un pequeño diferencial de t. Es una parametrización en el caso más sencillo. Bien, por lo tanto, ahora que ya tenemos escrita nuestra parametrización, tenemos escrita nuestro diferencial de largo, ¿cierto? Lo que nos va a interesar es reescribir la integral con estas cosas. Por ejemplo, nuestra integral de línea, que estaba definida como la integral sobre c de f de x, y, que era nuestra función que estamos integrando, esta, acuérdense, no es la curva con el diferencial de largo de la curva, estará definida en términos de t. Por lo tanto, se hace necesario escribir esta función, ahora sí, en términos de t. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener un diferencial de largo que se transforma en la norma de la curva derivada, ¿cierto? Con dt, y antes nosotros teníamos x, y, pero ahora tenemos un diferencial de t, estamos integrando con t. Entonces esta función de acá vamos a tener que ocuparla o transformarla a una función que dependa de esta parametrización o de estas variables t. Por ejemplo, si f de x, y era x cuadrado más x por y, y nosotros obtuvimos que la curva, que es otra cosa totalmente distinta de esta función, nuestra curva en antes, por ejemplo, en la parábola, era t y t cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, es simplemente hacer como una especie de cambio de variable en que, bueno, aquí voy a seguir escribiendo que nuestra vector de curva al final era t cuadrado, ¿cierto? Ahora, lo que nos interesa es transformar nuestra función f de x, y, que antes era x cuadrado más xy, que es cualquier otra cosa, vamos a tener que escribirla con esta parametrización, donde x pasa a ser una función de t e y pasa a ser una función de t. Entonces sería t al cuadrado más x por y sería t por t cuadrado, o sea, sería t al cubo. Y ahí está nuestra función escrita en términos de esta parametrización para que todo calce y podamos calcular la integral. ¿Cierto? Nada muy complicado. Finalmente, entonces, nuestra integral de línea la vamos a escribir sobre, acuérdense, la integral de línea sobre la curva, sobre la línea, sobre el camino C, en el campo escalar, porque estamos integrando aquí una función que es un campo escalar, ¿cierto? Pasa a ser así. Primero tenemos que, esto aquí va a ser nuestro campo, nuestra función evaluada en la parametrización. Parametrización. Acá vamos a tener que esto es la norma, ¿cierto? Como lo vimos delante, la norma de la parametrización derivada. Y este es un diferencial simplemente de t, es el diferencial de parámetro que nos ayuda a calcular esta integral. Y acá, fíjense, estos de acá son multiplicaciones simples. Simplemente el operador
de multiplicación. No sé qué pasó ahí. Vamos a borrarlo. Esto simplemente es una multiplicación que todos conocemos. ¿Por qué yo hago esta acotación? Multiplicación. Porque muchas veces se van a confundir, probablemente a mí me pasó, que deja de ser multiplicación cuando nosotros trabajamos con campos vectoriales. ¿Por qué? Porque ¿cómo escribimos ahora esta integral si nosotros estamos en un campo vectorial? Si nosotros queremos integrar el campo vectorial, por ejemplo, f de x, y, ¿cierto? Es un campo vectorial que va a tener como resultado un vector de dos componentes en el caso de que sea de R2 a R2, ¿cierto? Ahora, es importante que sepamos, o que por lo menos tengamos en cuenta, que esto se va a escribir de la siguiente manera. Es f de x, y, ¿cierto? Y nosotros, como lo estamos haciendo sobre una curva, acá va a haber un vector unitario que le va a estar haciendo producto punto a esta cuestión. Un producto punto, y vamos a llamar a este vector unitario t. Y esta cuestión la estamos haciendo, acuérdense, con un pequeño diferencial porque es una curva, un diferencial de largo. Entonces, como estamos haciendo el campo escalar sobre la curva, al campo escalar hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo con un producto punto que va a tener una especie de vector tangencial en cada punto de la curva que va a estar dado por t. Ahora, ¿qué es este t? Este t, quizás lo vieron en clase, era como así quizás, ¿cierto? Este t se va a escribir de la siguiente manera. Nosotros ahora entonces queremos escribir, obviamente, la función en términos de la parametrización en un campo escalar que vamos a escribir en función de nuestra parametrización, x de t y de t. Y nosotros acuérdense que estamos ayudando a este campo con un producto punto para que obviamente todo esto dé un resultado escalar, ¿cierto? Si nosotros queremos integrar esta cuestión y nos da un vector, estamos mal, nos tiene que dar un número. Las integrales deberían darnos números. Entonces le hacemos un producto punto y este vector unitario, ¿cierto? Para ayudar al campo va a ser simplemente gamma, si no me equivoco, lo tengo aquí anotadísimo, debería ser gamma derivado de t, y como está unitario es porque está normalizado, si es que no me equivoco. No me acuerdo mucho de álgebra lineal, pero es un vector que está ahí multiplicado por eso, y bueno, hagámosle un paréntesis para que no moleste. Ahí está, con el paréntesis. Y afuera, ¿qué nos quedó? Nos quedó nuestro diferencial de área. Entonces acuérdense que cuando nosotros hacemos un producto punto, esta cuestión debería darnos un escalar, un número. Y acá afuera nos quedó solito el diferencial de largo, que obviamente nosotros queremos escribirlo como, acuérdense que era el diferencial de largo se escribía como la derivada de la parametrización en norma con el dt que nos ayudaba. Y ahora fíjense qué es lo que pasa. Estos términos se van a cancelar, ¿cierto? Porque esto se reemplaza por esto. Y lo que nos va a quedar es que nuestro campo va a ser simplemente f de x en función de la parametrización, porque obviamente nos interesa parametrizar esta cuestión. Y no podemos integrar el campo si es que no está parametrizado, porque si no estaríamos mezclando peras con manzanas. Voy a tirar esto para acá. Y aquí estaba nuestro vector tangencial, que va a ser nuestro vector unitario, que al final esta cuestión, como es una norma, es un número cualquiera, lo vamos a tirar para afuera, porque va a ser un número. Entonces, por propiedades, lo sacamos para afuera y ¿qué nos queda? Que el vector derivado de la parametrización se le hace producto punto con el campo escalar, o sea, perdón, campo vectorial, y afuera nos queda al final solamente el dt, ¿cierto? Eso es la forma más sencilla de explicarlo. Obviamente esto tiene una explicación gráfica y todo. La fórmula que vamos a ocupar es esta, ¿cierto? Vamos a ocupar esta, porque es la más sencilla, no nos vamos a meter con el vector unitario y todo. Y la fórmula que vamos a ocupar cuando ocupemos campos escalares va a ser esta de aquí. Ahí vamos a ver todo esto mucho mejor explicado con un ejemplo, con un ejercicio. Porque esta cuestión a mí me costó un montón entenderla. Yo no entendía por qué se le hacía producto punto. Yo no entendía cuál era la diferencia entre estas dos.
de dónde salió esta norma, de dónde salía el T gorrito. Yo decía, ¿de dónde salió este T gorrito? ¿Qué significa? Bla, bla, bla. Al final es un vector tangencial sobre la curva de este campo vectorial. Ya vamos a verlo con un ejemplo, no se preocupen, pero lo que me interesa con que se queden es que se ocupan estas dos funciones, o estas dos expresiones, quiero decir. Estas dos integrales son la integral de línea sobre un campo vectorial, o sea, con un campo vectorial y con un campo escalar sobre qué cosa, sobre la curva C. Y acá se me está yendo poner que aquí es un producto punto, y acá es un producto punto. Acuérdense que ese es para ayudar al campo, ayudar en términos así coloquiales, producto punto, y acá está producto punto. Y el resto son multiplicaciones, producto punto. Y esto es simplemente un multiplicación, multiplicación, ¿cierto? Esa es la forma, yo creo, más sencilla de explicarla, pero quédense con esto. Ahí vamos a ver ahora los ejercicios que nos van a ayudar a entender todo esto. Bien.